Te damos la gloria y te damos las gracias. Dios los bendiga nuevamente a todos los hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio sobre la doctrina que enseñan la religión, los mormones, perdón. Los mormones, entonces ellos tienen doctrinas muy peculiares, ya totalmente antibíblicas, sacado de todo contexto bíblico. Pues vuelvo y le repito, ellos consideran a la Biblia tradicional, la Biblia histórica, la cual tenemos nosotros, la cual todas las religiones cristianas en el mundo manejan como la única, como el único libro inspirado de Dios, como la única palabra de Dios, que incluso los mismos testigos que han modificado, pero en su creencia creen que la Biblia histórica es la única Biblia, que lo han modificado, pero creen que es la verdadera Biblia o la verdadera palabra que Dios ha dejado, el legado que Dios ha dejado para la humanidad. Cosa que es muy diferente para la religión de los mormones. Ellos dicen que la palabra de Dios, la Biblia tradicional, sí es palabra de Dios, pero en algunos aspectos, pero el resto, la mayoría del contenido de la Biblia no sirve para nada porque ha sido cambiada y ha sido violentada. Y por lo tanto ellos dicen, pues lo que tienen que creer es a lo que ellos han inventado, que se llama el libro de Mormón, ¿no? Entonces, ahí habla bastantes cosas contradictorias. Una de las anécdotas que le voy a decir antes, si usted quiere lo escriba, después lo busca en el libro de Mormón, que esta religión comenzó siendo muy racista por muchísimos años, racista hasta el punto más elevado. Tanto es cierto que en su misma Biblia de los mormones hay textos y hay versículos que hablan que el color negro de la piel es una maldición de Dios. Y si usted quiere, lo escriba, se lo doy algunas, que es Segunda de Nefi, el capítulo 5 y lea todo el contexto. Y también el libro siempre de los mormones, hay un libro que se llama Jacob, capítulo 3 versículo 5. Ahí habla que el color oscuro de la piel es la maldición de parte de Dios. Pero todo ese contexto de este Smith viene en base a su desprecio del color negro de la piel, ¿no? O sea, él considera que el color negro de la piel es una maldición de Dios y pues esta ideología fue fundamentada y fue desarrollada eh, por José y después sus sucesores por muchos años, hasta que después de tantos años, después le voy a decir la fecha exacta, al consejo de los mormones se le iluminó la cabeza de decirle a Dios, Dios, ¿es correcto hacer distinción de color de la piel? Y le pidieron a Dios, supuestamente Dios le dijo, no, no, es como que recién les iluminó el foco, imagínense. Y después de esa supuesta revelación que Dios les dio de que no tienen que hacer distinción de las razas oscuras, pero ya en su libro del Mormón ya quedó pasmada este racismo que ellos comenzaron, ¿no? Como creencia. Ya quedó testificado ya, o sea que no lo pueden anular. Aunque si después lo han suavizado. Hoy en día incluso tienen algunos líderes prominentes de los mormones que son de color oscuro, cosa que antes no existía eso, pues, no existía eso. Ahora vamos a examinar uno de los temas más delicados que también ellos tienen. Vamos a poner en pantalla el tema que vamos a tocar el día de hoy. Le pido a todos los hermanos que pongan mucha atención. Ok, siempre el sitio oficial de ellos, ¿eh? Para que no digan que estoy trufando o inventándome un link o un escrito del internet por ahí. No, este es el sitio oficial de la religión mormona, de los santos de los últimos días. Este es el sitio oficial. Entonces vamos a ver cómo ellos miran la caída. ¿Vio? Génesis capítulo 3 abajo como subtítulo está
la caída. Esto es lo que nos van a enseñar ellos, qué es la caída del ser humano. Introducción, capítulo 3, versículo 1 de Génesis, ¿cómo lo miran ellos? Tome mucha atención, por favor. El relato de Adán y Eva es quizás uno de los más discutidos y uno de los que menos entiende la gente del mundo. El Ender Mar Peterson escribió: Adán, el primer hombre, Mar es uno de los líderes que comenzó con esta ideología o con este pensamiento. Tome atención, pero que esto también viene del fundador José Smith, ¿no? Vamos a ver qué es lo que escribió este Ender o anciano líder de la religión mormona. Dice, Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa, siempre han sido difíciles de catalogar. En la opinión de muchas personas, probablemente son la pareja más incomprendida que ha vivido en la tierra. Miren, ellos ya están dando un, un preconcepto de cómo tenemos que nosotros considerar a Adán y a Eva. Ellos ya lo están poniendo ya como víctimas, como alguien que no se le tiene que considerar de esa manera, sino de la manera que ellos nos van a proponer. Vuelvo a leerles la estrofa donde dice: Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa, siempre han sido difíciles de catalogar en la opinión de muchas personas. Probablemente son la pareja más incomprendida que han vivido en la tierra. Dice abajo, sin embargo, esto es de esperar, ya que la humanidad ha estado expuesta a muchas teorías raras y a malentendidos en cuanto a nuestros primeros padres durante muchos siglos. ¿Ok? Como ellos tienen, no siga leyendo, por favor, escúcheme. Como ellos tienen como creencia que la Biblia tradicional, la Biblia original, que es testificada y autorizada por los magistrados y por los académicos, que es la Biblia, la Santa Biblia, la cual manejamos nosotros, ellos consideran que esto es, en su mayor porcentaje, es inútil. Inútil porque no está lo verdadero del inicio, ¿no? Es inútil. Entonces, en base a esto, ellos tienen su propia Biblia. Y en base a su propia Biblia, que es el libro de Mormón, ellos ya van a sacar conceptos definidos, en este caso, de este tema que es la caída del hombre. Pero ellos nos están diciendo, sin embargo, esto es de esperar, ya que la humanidad ha estado expuesta a muchas teorías raras. Teorías raras que pues se van a referir a la interpretación que da de por sí sola el santo libro, y no son de teorías raras. Lo que vamos a leer a continuación más adelante es de teorías raras, porque vamos a hacer refutación a sus teorías. Es de teorías raras y malentendidos en cuanto a nuestros primeros padres durante muchos siglos. Probablemente los que tengan la culpa son los mismos maestros de la religión. ¿Ve? El problema de tener teorías raras en cuanto a Adán y a Eva son los maestros de la religión, o sea, los académicos, las personas estudiadas tienen un concepto equivocado de quién es Adán y Eva. Y vamos a ver, pues, ellos qué cosa nos proponen, ¿verdad? Porque ya que ellos están diciendo que todas las religiones están erradas en cuanto a la definición de la caída del hombre, de Adán y Eva, entonces vamos a ver a ellos que nos van a dar la luz verdadera, la iluminación correcta, supuestamente, porque ellos son los que nos van a dar la luz intensa sobre lo que significa la caída de Adán y Eva, ¿no? Sin saber la verdad acerca de Adán y Eva, sin contar con la inspiración divina, ¿vio? Ahí ya comienza ya. O sea, todas las religiones cristianas que manejan esta Santa Biblia, la tradicional, la que es veraz, la que es garantizada por los académicos, dicen que lo que dice acá no es así como dice.
y que la interpretación que le han dado todas las religiones cristianas es errada y malentendida. Y por lo tanto dice que es errada y malentendida porque no cuenta con la inspiración divina. Dice. Claro, como ellos cuentan con la inspiración divina, que un día un hombre se levantó y dijo, Dios me habló y Dios me dijo que voy a enseñar la verdadera doctrina de Dios. Eso cualquiera. Yo le dije, yo se lo vuelvo a repetir la vez pasada lo que dije, un dicho sarcástico, ¿no? Yo le dije a un mormón, si yo mañana me pongo a proclamar y a decirle a la gente que Dios se me ha presentado y que me ha dicho que tengo que revelar la verdadera palabra de Dios, ¿tú me creerías? Le digo. Ah, me dice, eso sí no sé. Y entonces, ¿cómo es que crees a ese hombre que dijo supuestamente que nunca ni siquiera lo has visto tú? Que supuestamente Dios se le ha revelado y que le ha dado las planchas con la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo es que usted va a creer a eso? Es que eso se cree por fe, por fe, por fe. No, yo creo por fe a lo que está atestiguado por académicos, que está atestiguado científicamente, que está atestiguado históricamente, arqueológicamente, este santo libro, que ha permanecido por cientos y miles de años y que no lo han podido destruir para la gloria de Dios. En esto creo por fe, no en lo que un hombre se levanta de un día al otro y dice que tengo que creer a las barbaridades que dice. ¿Qué barbaridad? ¿Acaso no es una barbaridad aquellas citas que le acabo de citar sobre el racismo que había allá en los Estados Unidos en el tiempo de Smith y que el mismo Smith era uno de los racistas más terribles? Y por eso escribe en el libro de Mormón versículos bíblicos que atentan contra las personas de color, porque eso es un atentado. Entonces ellos dicen, ¿no? Tienen teorías raras y tienen teorías malentendidas porque no cuentan con la inspiración divina. Se han formado sus propias opiniones y la han puesto sobre la gente y el resultado ha sido una confusión general que crece con el correr de los años. ¿Veo? Ahora, los que estamos confundidos y que tenemos tonterías en la cabeza en cuanto a lo que es la caída de Adán y a Eva y en cuanto a la teología bíblica enseña históricamente, aún los maestros más preparados tienen claro qué significa la caída del ser humano. Pero para ellos lo que creemos nosotros son tonterías y que estamos confundidos. Y que lo que tienen la verdadera doctrina, supuestamente por una revelación divina, claro, esta tontería que vamos a leer a continuación se la revelaron a José Smith, que no fue Dios, por supuesto, ni peor el Señor Jesucristo. ¿No? José Smith va a sacar la revelación que vamos a ver. Una de las razones por la que la historia de la creación y de la caída se ha malinterpretado, dando lugar a malentendidos, es que se han quitado del Antiguo Testamento partes claras y preciosas. Esto lo tiene, mire, estas teorías o estos escritos que ellos dicen que se ha sacado del Antiguo Testamento, de Génesis 2, Génesis 3 específicamente, ellos van a aludir a que la teoría correcta o el escrito completo está en el libro de Mormón, y en el libro de Mormón está escrito Primera de Nefi, capítulo 13, versículo 25 al versículo 29. Ahí van a testiguar semejante barbaridad de que ellos están diciendo de que nosotros tenemos la Biblia incompleta porque le han quitado partes de la historia de lo que es la caída de los hombres y qué significaba la caída de los hombres, cosa que ellos sí tienen supuestamente, pero sin embargo, para desgracia de ellos, Primera de Nefi, desgraciadamente, pues lo escribió José Smith supuestamente por una supuesta revelación divina que Dios le dio, ¿no? Entonces son barbaridades de creer semejante cosa tan absurda. La Biblia es clara, intensa, profunda y única, que no tiene necesidad de poder aumentar o disminuir a este libro. Tiene toda la veracidad de lo que Dios ha determinado que el ser humano llegase a conocer. Por eso la misma Biblia nos dice que todo lo que Dios quiso que nosotros conozcamos está escrito en este libro. Sigue diciendo al lado de Nefi,
los miembros de la iglesia tenemos la mayoría de lo que, mire, los miembros de la iglesia tenemos la mayoría de lo que se perdió, puesto que se nos ha vuelto a dar y se encuentra en los libros de Moisés y Abraham. Este libro de Moisés, aunque sí es un nombre de nuestra Biblia, y este libro de Abraham, aunque sí es un nombre de nuestra Biblia clásica, mas no son libros que diga libro de Moisés o el libro de Abraham. No tenemos en la Santa. Estos libros, así como Nefi, Moisés y Abraham, están en la Biblia del Mormón, no en la Biblia oficial. Está en la Biblia del Mormón. ¿Y quién garantiza que estos libros y este libro de Mormón es veraz, es verdadero y es genuino? Ninguno, nadie. Solamente los mormones atestiguan que este libro es verdad. Ningún académico profesional serio que se dedica a la investigación de los manuscritos antiguos, ninguno de ellos, hermanos, ha permitido que este libro sea reconocido como un libro inspirado, ah, o que sea un canon oficial de parte de Dios. Ninguno de ellos ha garantizado la veracidad de este libro de Mormón. En este libro de Mormón nosotros encontramos diferentes libros. Encontramos Alma, Nefi, Moisés, Abraham, y en este escrito, o en este manuscrito de los mormones, está pues Moisés y Abraham. En esos libros está escrito estas barbaridades que vamos a seguir leyendo. En el mundo en general, sin embargo, solo tienen los relatos que se encuentran en Génesis, ¿ve? Los relatos que tenemos en Génesis, que es calificado como el origen del universo y el origen de la humanidad, y que nos relata que más adelante vamos a leerlo, por supuesto, ¿no? Que nos, que nos relata, hermano, específicamente, desde el inicio hasta el fin, cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó al ser humano, por medio de qué creó al ser humano, para qué creó al ser humano, la caída del ser humano, por qué fue la caída del ser humano y las consecuencias de la caída del ser humano. Lo tenemos a cabalidad entero, no tenemos necesidad de ningún otro libro. Pero supuestamente en ellos hay un libro de Moisés y hay un libro de Abraham que está en la Biblia del Mormón, que ahí relata las otras cosas que no tenemos nosotros en nuestra Santa Biblia. Para nosotros nos basta el libro de Génesis, como ellos mismos lo dicen. Voy a volver a leer. En el mundo en general, sin embargo, solo tienen los relatos que se encuentran en Génesis. Basta. No necesitamos nada más porque ahí está escrito ya todo lo que necesitamos creer. Sin embargo, solo tienen los relatos que se encuentran en Génesis. En el Antiguo Testamento, y que hablan de la caída como un hecho histórico, pero no explican la doctrina correspondiente. ¿Vio? Está la caída del ser humano y ahí relata la doctrina que tenemos que creer. ¿Qué significa eso? Porque explícitamente al pie de la letra está escrita la doctrina de lo que significa la caída del ser humano. Pero ellos dicen, no, sí, el Génesis relata la caída del ser humano, pero lo que falta es la doctrina correcta. O sea, qué es lo que sucedió verdaderamente o por qué sucedió verdaderamente? Eso es lo que van a decir ellos más adelante. Entonces dicen, la doctrina correspondiente. En otras palabras, las razones de la caída y el significado que se tuvo para la humanidad no se encuentra en el Antiguo Testamento, o sea, tal como se conoce en la actualidad. ¿Ya vio? Que ellos dicen, ¿no? La razón por el cual se cayó, ahora ya hay una razón por el cual se cayó o por el cual el hombre cayó. Ahora, textualmente en la Biblia nos demuestra que sí hay una razón por qué el hombre cayó, pero ellos están diciendo que esa razón no es consistente, sino que la razón que ellos nos van a exponer es a la que es consistente, la que es verdadera, supuestamente la que tienen ellos en el libro de Abraham y de Moisés. Cosa que esos libros nosotros no la tenemos, ni la vamos a tener. ¿No? Porque es una, ellos mismos lo han dicho, es una revelación divina que Dios le dio a Smith. Y hay que ser realmente tan ingenuos, inmaduros, infantiles para llegar a creer semejante barbaridad.
Ahora, en otras palabras, las razones de la caída y el significado que tuvo para la humanidad no se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces ellos sí nos van a decir qué significado tuvo para la humanidad, tal como se conoce en la actualidad. En el Nuevo Testamento se aclaran algunas de estas cosas, pero en forma limitada. En realidad, en el libro del Mormón es donde encontramos esta doctrina mejor explicada, ¿vio? ¿Dónde van a encontrar esta doctrina mejor explicada? En el libro del Mormón. Pues así cualquiera, hermanos, ¿verdad? Así cualquiera. Yo le puedo decir semejantes barbaridades el día de hoy y mañana, y usted me dice, ¿y dónde está? En el libro de Ricardo, ¿verdad? En el libro de Ricardo. Y usted va a decir, ¿y por qué, hermano, no está en la Biblia? Ah, porque esa es de la Biblia ya no sirve para nada. Lo que sirve ahora es lo que yo he escrito. ¿Usted me creería? Verdad que me agarraría a tomatazo, pero sin embargo, yo creo que habría quienes me creerían, ¿sabe? Hay gente que me creería, porque llegaron a creer miles de personas a semejante barbaridad de lo que dijo Joe Smith y no me van a creer a mí. Yo también sé hablar como Smith. Todos somos mentirosos. Ok, tomemos atención. En el libro de Mormón es donde se encuentra esta doctrina mejor explicada, ¿vio? No es que mejor explicada, es la única explicada de lo que van a llegar a decir ellos sobre lo que la causa y la realidad de lo que por qué cayeron los seres humanos. Como vemos, no es extraño que en el mundo tenga ideas equivocadas en cuanto a la caída de Adán y Eva cuando no tienen a su alcance las escrituras de los últimos días para ayudarles, ¿vio? Ellos ya nos están diciendo de frente, lo lamento, cristianos tradicionales, ustedes son decadentes de la originalidad de la palabra. Nosotros tenemos la totalidad de la palabra, más o menos como los católicos. Los católicos también en el Antiguo Testamento tienen cánones extrabíblicos, que incluso en las reuniones que se llaman las reuniones cléricas o eclesiásticas, o mejor dicho, concilios, se estableció que los cánones son los cánones que tenemos nosotros y no es exclusivamente de los cánones protestantes, sino de los clérigos que más adelante desarrollaron la Iglesia Católica Romana Apostólica que reconocieron que los únicos cánones que deberían estar dentro de un libro que se llama Biblia son los que tenemos nosotros los protestantes. Que ellos se han adjudicado y se han permitido meter ciertos libros que son deuterocanónicos, o sea, quiere decir que no son aprobados legalmente, oficialmente, por, por el concilio clérico, académico, teológico, pero ellos se han permitido meter algunos libros a la Biblia, que se llaman los deuterocanónicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la veracidad de la palabra de Dios. Por eso que usted, en el Antiguo Testamento de los católicos, en la Biblia de los católicos, por ejemplo, no sé, usted se puede conseguir, cualquiera de ustedes se puede conseguir una Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén también está ahí los libros deuterocanónicos de los católicos. Eh, Habla tantas otras cosas que no tienen nada que ver, por eso es que los católicos creen pues en el purgatorio, creen en rezarle a las almas, creen en la misa, creen en tantos otros tipos de cosas de doctrina que ahorita no me recuerdo, pero tantísimas otras doctrinas que son en esos libros deuterocanónicos que nosotros no tenemos en nuestros cánones oficiales. Y es fácil también de debatir con ellos porque históricamente pues son decadentes ellos, ¿no? En cuanto al conocimiento de su doctrina de los mormones. Pero más es fácil de debatir a los mormones porque ya ellos están introduciendo todo otro libro diferente a lo que es la Biblia. Todo el libro de Mormón consta de libros que no son oficiales legalmente por ningún académico, ¿no? Por las asociaciones bíblicas, eclesiásticas, peor, no la reconocen. Ahora,
pero solo los únicos que reconocen son los mormones, ¿no? Como vemos, no se extraña que el mundo tenga ideas equivocadas en cuanto a la caída de Adán y Eva cuando no tienen a su alcance las escrituras de los últimos días para ayudarles. El propósito de los acontecimientos que se describen en Génesis 3 fue resumido por el profeta Leí cuando dijo: Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Mire, uno de sus más grandes prominentes líderes que tuvieron ellos, que es un profeta, yo le decía la semana pasada, ellos creen todavía en el llamamiento y en el nombramiento de profetas y de apóstoles, ¿no? Y dentro de los apóstoles tienen su presidente máximo, que la semana pasada le di uno de ellos de 1992. Tomemos atención a esto, las últimas cuatro reglones, hermanos, donde dice el propósito de los acontecimientos que se describen en Génesis 3 es lo que habla la Biblia, lo que tenemos nosotros. Ellos nos han dicho ya que nosotros somos incompletos y que ellos tienen la totalidad de la revelación de por qué Génesis es decadente en nosotros, pero es total en ellos, ¿no? Ellos nos van a revelar por qué cayó Adán y Eva. Y nos dice lo siguiente, tome atención a lo delicado, peligroso y diabólico que es esto. Fue resumido por el profeta Leí. ¿Quién es el profeta Leí? Uno de sus profetas que fue levantado hace muchísimos años atrás de la organización mormona como un vidente de las revelaciones que Dios está dando. Dijo este profeta Leí cuando dijo: Adán cayó para que los hombres existiesen. O sea, el propósito por el cual cayó Adán era ¿para qué? Para que los hombres existiesen. Pero esta palabra, para que los hombres existiesen, hermano, tiene un trasfondo que en otros escritos lo tienen los mormones, no aquí. Aquí nos van a dar algo de luz, pero hay otros escritos que tienen los mormones que yo los he leído, que ellos dicen que Adán y Eva, ellos fueron creados en espíritu, mas no en carne y hueso. Para que se materializara en carne y hueso, ellos nos van a decir que era necesario la caída de Adán y Eva, para que dejésemos de ser espíritus y desarrollemos un cuerpo de carne y hueso. Por eso ellos dicen, Adán cayó para que los hombres existiesen. O sea que si no hubiera caído Adán y Eva, no hubieran existido la raza humana. ¿Será eso verdad? Él pregunta a la persona que está a su lado, detrás de este cuentito. Como diría mi mamá, yo no me chupo el dedo, hijo. No, se trae este cuentito, o sea, imagínese la idea, hermano, que Dios creó al hombre y que Dios predijo y, y ordenó y planificó, esa es la palabra, y planificó que el hombre cayera en pecado, porque Dios tenía un propósito, según los mormones. Y que Dios no solo creó al hombre, sino que lo creó para que cayera en pecado, porque a través de ese pecado Dios iba a ¿qué? A hacer parecer a los seres humanos. Qué barbaridad, ¿verdad? Y dice, y existen los hombres para que tengan gozo. Quiero preguntarle, ¿tienen los hombres gozo? ¿Ah? Yo no sé en qué mundo viven los mormones, sinceramente. Vamos a seguir leyendo que después vamos a refutar con la Biblia todas esas barbaridades que tienen ellos ahí. El presidente Joseph Smith dijo, cuando oremos al Señor, agradezcámosle por Adán. Mire, en vez de yo cuando oro digo, no veo la hora el que día que vaya al cielo y lo voy a agarrar a puñetazos. Una broma. Pero acá dice, Smith dice, cuando oremos al Señor, agradezcámosle a Adán. Si no hubiera sido por Adán, yo no estaría aquí, ni vosotros estaríais aquí. Todos seríamos espíritus y estaríamos en el cielo esperando todavía. ¿Se imagina eso?
que yo tengo que... ¿Alguno de ustedes le ha agradecido a Abraham? Sinceramente, ¿tú le has agradecido a Adán? A Eva. A ver, mira a la persona que está a su lado, dile, ¿tienes algo de qué agradecerle a Adán y a Eva? ¿Mm? Algunas mujeres dicen, ¿cómo yo le voy a agradecer a Eva si por culpa de esta mujer tengo dolores de parto, pero que me quiero morir, ¿verdad? Por la culpa de Eva, ahora el hombre es el que nos tiene encima. Más adelante vamos a ver si usted va a tener que agradecerle a Eva o le va a jalar de la mecha a Eva, ¿no? Vamos a seguir leyendo lo que dice. Estamos en la vida mortal para obtener la experiencia y la capacitación que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Perdón, antes de que siga leyendo, pero tenga cuidado en eso lo que dice. No solamente ellos dicen tenemos que agradecerle a Adán, seguramente a Eva también, ¿no? Ya no estaría aquí, ni vosotros estaríais aquí, todos seríamos espíritus, ¿vio? El concepto de ellos es que Adán y Eva fueron creados en espíritu, no espirituales, porque espirituales fueron creados ellos, ¿no? Pero no espíritus. Cuando ellos se refieren a espíritus, no se refiere a espirituales, se refieren a un ente inmaterial, o sea, algo como un soplido, pero que es un espíritu. ¿Me entiende? O como un fantasma, ¿ya? Es como un fantasma que todavía no tenía un cuerpo material, no era un ente material, sino inmaterial. Y estaríamos en el cielo, dice, esperando todavía. ¿Qué cosa estaríamos esperando todavía? No lo sé. La otra estrofa dice a continuación, estamos en la vida mortal para obtener la experiencia y la capacitación que no podríamos obtener de ninguna otra manera, para que podamos llegar a ser dioses. Ahora, primero, escuche, vamos a llegar al orden de estos. Primero, el hombre cayó porque Dios lo planificó. Herejía diabólica. Segundo, el hombre cayó, pecó para que diese lugar de una manera material a lo inmaterial que era el ser espiritual. Tercero. Cuarto, escuche lo que está diciendo esto, hermano, porque este es gravísimo. Cuarto, es que Dios ha permitido todo eso y ese era el plan de Dios para que fuésemos seres en esta tierra con deficiencias, pero para llegar a ser eficaces en una vida correcta al punto de desarrollarnos para llegar a ser como dioses, para que podamos llegar a ser dioses. Ese es el concepto de ellos. Por eso le digo, detrás de cada doctrina que ellos tienen un trasfondo doctrinal. O sea, una doctrina lleva a otra doctrina y es relacionada hacia la otra y las ambas, una de la otra no se puede separar porque tiene una aplicación de inducción sobre sus temas que ellos están tratando. Tome mucha atención y ponga mucho cuidado sobre esto, lo que acabamos de leer. Ellos dicen pues que existe una madre celestial, porque existe un padre celestial, porque ellos tienen esta teoría de que ellos llegaron a ser dioses y que nosotros también, viviendo una vida perfecta terrenalmente, podemos llegar a ser dioses. Así que mira a la persona que está a su lado, a ver si tiene cara de Dios, préndale una vela y dile, hazme un milagro. Rézale, hágale un cuadrito. ¿Verdad? Para que llegásemos a ser dioses. Pero todo esto tiene trasfondos doctrinales bastante graves, ridículos, totalmente ridículos, pero son gravísimos. Gravísimos para las personas que están involucradas y engañadas en estas sectas, ¿no? Ahora, es necesario que sepamos lo que es el dolor.
el sentirnos enfermos y otras cosas que encontramos en la escuela del mundo mortal. En otras palabras, ellos están diciendo que la caída del hombre era necesario todo. Era un plan de Dios porque Dios quería que pasemos por dolor, por amargura, por enfermedades, por sufrimientos. Imagínense el Dios que ellos están pintándolo, hermano, ¿ah? En otras palabras, tenemos un Dios sádico. Ellos están diciendo que el propósito de Dios por el cual haber creado la humanidad es para hacerlo caer en pecado, para darle un cuerpo mortal y para que sufra en ese cuerpo mortal. Imagínense semejante horrorosidad. Esta gente está realmente, y a los que tienen familias o a los que están metidos en esta cosa tan atroz, esto lo que estoy leyendo es de su página oficial de ellos, ¿eh? Si ustedes quieren a esos familiares o a esas personas que están metidos en esto, basta ir a clicar en la página oficial de los mormones, porque esto no es un escrito mío, ni un escrito de ningún pastor, ni de ninguna religión. Basta que cualquiera le diga, a ver, líder del mormón, el Ender, el oficial, el anciano, o el capo, o el administrador, o el profeta, o el apóstol, ¿me podría explicar este resumen de nuestra doctrina que tenemos? ¿Cómo es que llegamos a semejantes conclusiones? Porque estas son doctrinas de ellos. Esta es su página oficial de los mormones. Y usted tiene que pedir la explicación. O sea que usted me está diciendo que Dios nos creó para que caigamos en pecado, para hacernos material y para hacernos sufrir. Es un Dios sádico, perverso, degenerado. Y sigue diciendo, mire, hermanos y hermanas, no nos quejemos de Adán, sí, diciendo que hubiera sido preferible que no hiciera lo que hizo. Imagínense, hermano. Nosotros todos los días, muchas veces, casi todas las noches, hubo un tiempo donde yo me decía a mí mismo, e incluso con mi esposa hablábamos y hablamos de vez en cuando, qué precioso hubiera sido la humanidad si Adán y Eva no hubieran pecado. Qué preciosidad hubiera sido. ¿Sí o no? Imagínese que usted que tiene hijos, qué preciosidad hubiera sido que sus hijos hubieran dicho, qué maravilloso hubiera sido si mis papás no hubieran vivido en pecado, si mis papás hubieran sido siempre obedientes a Dios, si mis papás hubieran sido siempre humildes y mansos, que nunca se hubieran gritado ni peleado ni hecho cosas malas. Qué precioso hubiera sido. ¿O qué hijo hubiera dicho, hermano? Ay, qué bendición que mi papá un borracho, gritó, un malcriado, desatento, nunca está con nosotros, es pervertido, desgenerado. Mi mamá una gritona, desgenerada, vengativa, llena de odio, de amargura, sucia. Ay, gracias, gracias mamá y gracias papá por haber sido así. ¿Le daría gracias a su mamá y a su papá por semejantes barbaridades? ¿Cómo yo le voy a decir gracias a Adán y a Eva, hermano, por lo que hicieron? ¿Cómo le voy a decir gracias? Si la desgracia al mundo vino por culpa de ellos. Y la Biblia es explícita con eso y se lo voy a demostrar. Toda la desgracia que se pasa en el mundo entero es por culpa de ellos, por la desobediencia de ellos. Y si nosotros somos inclinados a hacer lo malo es por culpa de ellos. Hermanos y hermanas, dicen, no nos quejemos de Adán, sí, le voy a llevar flores, diciendo que hubiera sido preferible que que no hiciera lo que hizo. Por lo contrario, debemos estarle agradecidos.
No. Realmente ese señor Smith está literalmente, literal, o estuvo literalmente, hermano, metido en todo tipo de diablada para hacer semejante barbaridad. Deberíamos estar agradecidos, dice. Yo estoy contento, dice Smith, de tener el privilegio de haber venido a la tierra y de vivir y de vivir en este estado mortal, pues si soy fiel a los mandamientos y obligaciones que me corresponden como miembro de la Iglesia y del reino de Dios, voy a tener el privilegio de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y de la misma forma vosotros tendréis esa oportunidad, ya que sois hijos e hijas de Dios con el derecho de recibir la totalidad de la gloria celestial. Oh, van a ser dioses. Mire lo que dice, mire la barbaridad que dice este señor. Ay, no, yo soy contento de haber venido a la tierra. Claro, pues él tiene la teoría de que Dios nos ha creado como fantasmas, ¿no? Y que ya en la tierra nos dio un cuerpo para vivir en este cuerpo. Yo no sé si le han dado el cuerpo de ser humano o de cualquier otro animal, pero no sé. Es increíble las barbaridades que dice este señor. Pero sin embargo, él dice lo siguiente, yo soy contento de haber venido a la tierra. Sin embargo, las escrituras dicen, todos los hombres de Dios dicen, Señor, ¿y cuándo nos llevas? El apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia porque estaría cerca de mi Cristo. Mientras él le da gracias a Adán por el cual vivió en esta tierra tan pérfida. Y sin embargo, los santos hombres de Dios no miraban la hora de irse con su Creador y de dejar esta tierra pérfida, sucia, diabólica. A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿tú estás contento de estar en la tierra? ¿Ah? Si estás contento, para mí que tienes algo de mormón, ¿verdad? Yo todos los días le digo a los hermanos, no veo la hora que Dios me lleve, no veo la hora, pero Dios Pablo diría, ¿no? Pablo no es que diría, Pablo dice o dijo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir, el vivir es Cristo. En otras palabras, él dice, pues sea que muera o sea que viva, para Cristo soy, de Cristo soy. Estos dichos lo hablan en referencia a que mientras está en la tierra no lo va a vivir para sí, sino que lo va a vivir para Jesucristo, para llevar el mayor número de gente a los pies de Cristo. Así que si usted está viviendo para embobarse con esta teoría de este mundo, es porque usted es más o menos un poquito de mormón. Si usted prefiere las cosas del mundo que las cosas de Dios, tiene que preguntarse realmente de dónde es usted. Ay, hermano, no tiene nada de malo. Eso es lo que usted piensa. Las barbaridades que se escuchan también de tantos cristianos es absurdo. Pero sigamos con nuestro estudio. Sigamos, hermano, por favor. Se ha dormido, creo. Introducción al alumno. Utilice los comentarios que siguen a continuación para ayudar en el estudio de Génesis 3. Siga, por favor, hermano. Vamos a seguir con los comentarios. Comentarios sobre Génesis 3. Génesis 3, la caída del hombre. Antes, antes de leer, mire, antes de leer la caída, bueno, hasta ahí vamos a dar lectura por el momento, porque después sigue todo, todavía es interminable. Si lo puedes bajar despacito hasta donde termina, despacito. Mire todo lo que vamos a seguir leyendo. Ese es Adán, bien guapotón lo han hecho. Sigamos, ¿vio? Sigamos, sigamos. Todo eso es lo que vamos, si es tanto. Todo eso vamos.
Vamos a leer, pero lo que le quiero decir, vamos a leer y vamos a ver los escritos que ellos ponen del libro de Mormón, ¿no? Las barbaridades que ponen, por el cual ellos llegan a creer semejante cosa. Hasta ahorita vamos a resumir hasta donde nos hemos quedado, por favor, hermano. Suba, 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 suba. Génesis 3 dice. Un momentito. Ok. Ok, vamos ahora a refutar el enseñamiento de ellos. Si sube al inicio, por favor. Ok, dice, ¿no? Adán y Eva y su esposa, su primera han sido difíciles de aprender. Sin embargo, esto de esperar en la humanidad está teorías y entonces ellos van a decir Adán y Eva y sin contar la inspiración divina se han formado sus propias opiniones. Ok, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Génesis capítulo 2. Ahora sí, si puede poner la Biblia si es posible, hermano. Ok, vamos a ir y venir el capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Pero vamos a comenzar el capítulo 2, ir y venir. Ahora, versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, ¿no? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo, y fueron pues acabados los cielos de tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Para qué Dios quería formar al hombre? Para que trabajase, ¿verdad? Para que labrase la tierra. Todavía no había hombre cuando Dios creó todo, ¿eh? Todavía no había hombre ni nada de eso. Dios iba a crear al hombre más adelante, ya después de que Dios haya formado todo el origen de su creación. Y que el hombre iba a ser formado para que labrase la tierra. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted que un fantasma pudo haber labrado la tierra? ¿Mm? ¿Cree que un fantasma podría ser trabajador, hermano? Un espíritu volante hubiera agarrado las aras para poder agarrar el suelo, ¿no? Como dicen los mormones. Los mormones dicen que el ser humano fue creado en espíritu, volante. ¡Uh! Pero sin embargo, Dios está diciendo acá que el hombre iba a ser creado para que trabajase la tierra. Así que cualquiera de nosotros que haya pensado que el trabajo fue una maldición después de la caída está equivocado. El trabajo fue un diseño divino de parte de Dios. Es un mensaje para los ociosos. ¿A quién no le gusta trabajar? ¿Ya? Entonces, esto es un mensaje. El propósito de Dios por haber creado al ser humano es para que trabaje, no sea ocioso. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase la tierra. Y cuando habla de tierra natural, de tierra material. Y si para labrar la tierra, hermanos, tenía que haber creado al hombre, ¿dónde? ¿En el espacio, en el aire, en el cielo o en la tierra? En la tierra.
Y eso nos va a decir, mire lo que dice, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser que viviente. ¿De dónde lo formó Dios al hombre? De la tierra. ¿Qué es el primer material que Dios utilizó para formar al hombre? La tierra. Y si es tierra, es terrenal. No es que agarró una nube y lo formó, como nos quieren hacer creer los mormones. No, que fue creado en un espacio del cielo y fue creado espiritual. No espiritualmente, sino en espíritu, perdón, espíritu. Fue un espíritu que fue formado. El hombre no fue formado un espíritu. El hombre recibió un espíritu, pero después de haber sido formado de una materia. ¿Y cuál es la materia que formó? De la cual formó el ser humano, la tierra. Y mire lo que dice el suceso, el verso 6, sino que en verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Sopló en sus narices espíritu, aliento de vida es espíritu. ¿Qué le dio a ese pedazo de tierra entonces? Aliento de vida, le dio espíritu. Y lo que sigue diciendo, mire el verso 7, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tierra, soplo de vida que es espíritu, pero que no se quedó en espíritu, pues el espíritu le dio ese pedazo de tierra para que sea vivo. Y el resultado del espíritu de la tierra más el espíritu que fue, que el hombre vino a ser un qué? Un ser viviente, un ser conectivo, un ser intelectual, un ser con capacidad, un ser con sentimientos, con emociones, un ser con inteligencia. Eso es lo que vino a ser un ser. Pero no es que lo creó ahí, espíritu. No, el espíritu vino dentro del pedazo de tierra, ¿verdad? Entonces el pedazo de tierra. Entonces la persona que está a tu lado, tú eres tierra. Por eso te gusta terrenal, ¿verdad? Porque si fueras celestial, te gustarían las cosas celestiales. ¿Ah? Bueno, eso es prédica para el día de los martes. Entonces, mira, sigamos leyendo el relato de la Biblia, ¿eh? Como usted puede ver, hermano, lo que vamos a leer a continuación es todo el relato de la creación del universo y la creación de la humanidad. Lo que vamos a leer. Para los mormones no es suficiente, dice que no está, pero para mí es más que suficiente lo que vamos a leer. Versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Dónde está el Edén? No vaya a pensar que cuando habla de este Edén, habla del paraíso, hermano, ¿eh? Este es un Edén terrenal, donde lo puso Dios ahí para que lo trabaje esa tierra. ¿Al oriente de qué? Al oriente, lo puso en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Dónde creció el árbol? ¿En el cielo? En la tierra. ¿Y dónde estaba el hombre? En la tierra. ¿Y dónde estaba el Edén? En la tierra. ¿Me estoy dejando entender? También el árbol de la... Dice también, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde estaba este árbol del bien y del mal? En el Edén.
Todo ha sucedido en lo terrenal. Versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de un río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también, perdón, hay ahí también debido berilio y ónice. Estos materiales eh, preciosos, ¿había dónde? En la tierra. ¿En qué lugar? Por el río Pisón. Versículo 13 dice, el nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Y dónde están estos ríos? ¿En el cielo? En la tierra, hermano. Hay que hacerle leer a los mormones que Asiria es terrenal, que el Éufrates es terrenal, y con esos nombres propios hasta el día de hoy siguen. Los otros sí tienen ya otro tipo de connotaciones, pero estos siguen hasta el día de hoy. ¿Eh? Versículo 15. Tome atención, mire lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrase y lo guardase. ¿Vio? Sí, hermano, yo sé que lo ha guardado para que no trabaje, dicen algunos, ¿no? Sino para que lo labrase, o sea, trabajar y esté pendiente de ese trabajo. No es que Dios hizo ociosos, Dios lo puso en el Edén. Ahora quiero preguntarle, ¿éramos seres inmateriales o seres materiales? Materiales. ¿Cómo pueden decir los mormones que éramos un pedazo de alma o de espíritu que estábamos ahí vagando? ¿Cómo pueden decir ellos que estábamos en el cielo, hermanos, cuando Dios nos creó? ¿Qué es esa barbaridad? ¿Dónde está escrito eso? Claro, en el libro de Mormón está escrito eso. Pero ¿dónde está escrito eso en las Sagradas Escrituras? Que Dios nos creó en el cielo. Dios nos creó, este es el relato de la humanidad. Ahora quiero preguntarle, ¿no comprende, usted cree que le hace falta algo a este relato de la Biblia? ¿Necesita agarrar el libro de Mormón para poder entender o para poder completar lo que ya está con más que suficiente, a lujo de detalle? Al pie de la letra estamos leyendo. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y es aquí donde viene la interacción de Dios con el hombre. Y al hombre Dios le va a enseñar quién es Dios y quién es el hombre. Y le va a enseñar quién es el creador y quién es el que manda y quién es el creado y quién es el que tiene que obedecer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras, ciertamente morirás. ¿Vio? Ahora quiero preguntarle a los mormones, ¿usted no entiende ahí que la Biblia dice claramente que va a haber un castigo terrible si ellos caen? ¿Y cómo puede decir a Smith, por el amor de Dios, que la caída de ellos trajo una bendición a la humanidad? Si Dios mismo está diciendo, hermanos, si ustedes caen en desobediencia, les va a tocar confrontar las consecuencias horriblemente. ¿Que acaso dice acá en el versículo 17, si desobedecieras y cayeras, por causa de tu desobediencia serán bendecidos todos los hombres porque llegarán a tener cuerpos humanos? ¿Dice así?
En el libro de Mormón dice así, pero en el libro sagrado, inspirado por Dios, no dice así. ¿Ah? Ciertamente morirás, ten cuidado con desobedecer. ¿O quién de nosotros le dice a su hijo, mira, yo te mando que hagas esto, obedece esto, y después cuando no ha hecho nada, ha sido terrible, ha sido desobediente, usted le dice, ay, qué bendición, hijo. Por haberme roto el televisor, hoy voy a comprar uno nuevo. ¡Qué bendición! ¿Usted le dice así? ¿O le pone el televisor en su cabeza? ¡Pah! ¿Ah? Y le cambia de canal todavía. ¡Qué barbaridad, verdad! Hay una bendición que Adán haya desobedecido, dicen. Si no estuviéramos como fantasmitas todavía esperando. Sí, esperando a Goku. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí ya es otro tema que no quiero tocar. Versículo 19 dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, este evento, lo que estamos viendo y leyendo y constatando históricamente, inspirado por Dios, ¿esto sucedió en el cielo o en la tierra? ¿Dónde Dios creó todos los animales? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Y a quién se los puso Dios para que le pusiera nombre? ¿A un fantasma? ¿Verdad que a un ser material que tiene conexión conectiva? Ahora, y no se halló ayuda idónea para Adán. Versículo 21. Entonces Jehová, perdón, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, perdón, y de la costilla que Jehová Dios hizo caer, perdón, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿fue un fantasma también Eva? Se habla de carne después, costilla. ¿Verdad? ¿Fue un fantasma también o siempre de carne, siempre del pedazo de tierra que Dios formó al hombre? Así que dile a la persona que está a tu lado, tú eres culpable que soy incompleto, me falta una costilla. ¿No? Por tu culpa no duermo bien. ¿Me entiende? Entonces, ahora, Eva también era un fantasma, estaba esperando un cuerpo. No, hermano, el relato bíblico es claro y preciso, que fue tomado de la costilla de Adán y le hizo la mujer como ayuda idónea. ¡Qué bendición! Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, callo de mis no, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Vio? Entonces, cuando le dice hueso de mis huesos, no alude a algo material. Si hubiera sido un fantasma, hubiera dicho, no, esta fue tomada de un fantasma para ser un fantasma. Ahora somos dos fantasmas. No, pues es claro que incluso Adán tenía claro las ideas. Lo que no tienen claro es este Smith y los mormones. Versículo 23.
Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Versículo 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se iban a poder juntar dos fantasmas? ¿Podían dos fantasmas poder acopiarse? Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? Y no se avergonzaban, pero estaban desnudos. ¿Cómo un fantasma va a saber que está desnudo, hermano? ¿Ah? ¿Puede saber un fantasma que está desnudo? Claro que Adán y Eva tampoco sabían que estaban desnudos porque eran limpios de mente. Limpios de mente. Sí, por eso, si ellos no hubieran pecado, Dios mío, santo cielo, qué preciosidad hubiera sido la humanidad. Limpios y puros. Ahora el capítulo 3, vamos a ver. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces aquí, ¿qué reproche estaba haciendo Dios si Dios había planeado que ellos cayeran en pecado? O sea que estaba haciendo un shock el Señor, estaba haciendo un, un teatro. Versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Como siempre. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siempre la mujer, ¿verdad? Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Mire, escuche esto. Los mormones dicen que la caída produjo bendición porque íbamos a gozar. Pero acá el relato es diferente porque Dios iba a poner enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta es una genealogía continua desde la mujer, que viene una genealogía donde se iba a levantar de una mujer
un ser divino, que es nuestro Señor Jesucristo, que le iba a pisar la cabeza. Pero esto no significa, hermanos, que la consecuencia de la caída del ser humano entre Satanás y la humanidad fue desde el inicio. Por eso es que surgen los males, los dolores, las enfermedades. Pero los mormones dicen, pues no, que Dios nos dio un cuerpo para gozar, pero a la misma vez dice, como tenemos un cuerpo mortal, por eso es que sufrimos enfermedades. No, las enfermedades, las maldades, las heridas, los odios, los resentimientos, las traiciones, todo eso vino en consecuencia de esto, lo que estamos leyendo. ¿Y cómo puede caber en la cabeza de un ser humano creer semejante horrorosidad que Dios es un Dios sádico, depravado, que creó a la humanidad a propósito para que pecara, para que siga cumpliendo el desarrollo del propósito de la evolución del ser humano? ¿Cómo es eso? Hay que estar realmente bastante mal o confundidos para llegar a creer semejante cosa, sinceramente. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, tomará dominio sobre ti. Ahora dígame, mira algo de gozo ahí en la mujer. Ahí mira la persona, mira a la mujer, ¿estás gozosa? ¿Ah? ¿Estás gozosa sobre todo cuando has estado pariendo al hijo? Pero los mormones sí le dan gracias a Adán. Adán, gracias, gracias, porque casi me muero cuando estaba saliendo mi hijo. Gracias porque mi marido es un salvaje, un hijo del diablo y gracias. ¿Podrá agradecerle usted a Adán porque desobedeció a Dios? Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad, hermano. Es como que su hijo le agradecería a un padre alcohólico, violento, malcriado, pervertido, mujeriego. ¿Le daría gracias un hijo? O a una madre que hace lo que se da la gana y vive como quiere y tiene un temperamento del diablo propio. ¿Le daría gracias a su hijo? Ay, gracias por mi mamá que a cada rato grita, se le sale el indio, no sé quién es, o la víbora o el diablo. ¿Cree usted que su hijo le da gracias a Dios por la mamá o la hermana? Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué de gozo hay acá? ¿Qué de bendición hay acá? Yo no sé qué libro leen estos, ¿saben? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Vio? ¿Ve algo de gozo en esto? ¿Ve algo de beneficio en la caída de estos hombres? O sea, ¿cómo es que pueden escribir semejante barbaridad, hermano? Barbaridad, es decir, que le voy a agradecer a Adán por haber caído, por haber desobedecido, porque eso me permitió estar en esta tierra tan, claro, pues a ellos les gusta esta tierra tan, como son del diablo, les gusta las cosas del diablo, pues. Claro que les gusta, porque alguien en sus cinco sentidos, hermano, alguien en sus cinco sentidos no diría semejante barbaridad. Versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Eso fue entonces el plan de Dios? ¿Que Dios no lo creó para que viviera eternamente?
para que viviera genuino, inocente, limpio, puro y lleno de paz, lleno de armonía. Después de la caída, ¿qué consecuencias catastrofales vino a la humanidad? A la tierra, por causa de ello, la tierra vino a ser contaminada también. Versículo 19, porque cardos y espinos y todas esas cosas extrañas que se produjeron, ¿eso cree que estaba en el inicio? ¿Cree que usted, Dios, va a crear esas horrorosidades? No, hermanos, porque hay algunos que dicen, ay, no, esa plantita mala hierba también Dios lo creó. No, esas son consecuencias de la maldición que Dios mandó. Hay que tener estudio de la Biblia. Versículo 19, con el sudor, perdón, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Como ya Adán estaba ya fuera de foco, ya pecado había en él ya había maldad, entonces la llama a la mujer, venga para acá. ¿Qué de bendición hay ahí? ¿Alguna mujer le va a agradecer a Adán? ¿Verdad que le va a llevar un ramo de flores? Y llamó a Adán a la mujer, venga Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Quién es la madre de todos los vivientes? Eva. ¿De quién se produjo todos los vivientes, los seres humanos? De Eva. Ella es la primicia de todos los seres humanos, hermanos, de todos los seres humanos. Así que no me vengan los mormones a decirme que éramos espíritus en el cielo. Qué barbaridad, ¿sabe? Eva es el inicio de la raza de toda la humanidad, de toda la humanidad. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que, que no le alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vio que en vez de bendición, en vez de agradecerle, le vino maldición a Adán y a Eva, que ya no iban a comer del árbol del árbol de la vida, porque el propósito de Dios era que no murieran ellos, que vivieran para la eternidad. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Mire, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucedió entonces con la caída de Adán? Tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle a Adán, perdón. Yo creo que no tenemos que agradecerle nada, hermano. Mire las consecuencias que hubo. La consecuencia más terrible fue esta, cuando Dios le dijo, el día que comieras ciertamente morirás. ¿Qué sucedió el día que comieron? Todas estas consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia más grave que sucedió? La muerte, pero no la muerte física, porque ellos siguieron viviendo por muchos años más, probablemente casi 700, 800 años más. Ellos siguieron viviendo, pero ¿cuál fue la muerte que produjo en ese instante? El versículo 8, versículo 24 lo dice, echó pues fuera al hombre. Eso es la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo
puede llegar a creer una religión que en la caída del hombre hubo bendición? Si lo que está diciendo aquí, que Dios nos separó de su presencia. Dios separó al hombre, ¿de dónde? De su presencia, hermano. Mire lo que nos dice Romanos 3, perdón, sí, Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es lo que causó el pecado? ¿Bendición? Causó perjuicios terribles. ¿Cómo ellos pueden llegar a decir semejante torpeza? Perdóneme, pero eso sí es una torpeza de decir que la caída del hombre produjo bendición por el cual nos dio un estado físico. Si ya la Biblia nos está diciendo que nos creó con un estado físico, material, para vivir en esta tierra, nos puso en el Edén para labrar la tierra, para trabajar, no nos hizo ociosos. La caída produjo semejantes atrocidades y maldiciones sobre los hombres y sobre la tierra, al punto que en el Nuevo Testamento nos dice que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, nos apartó de Dios, nos hizo inútiles, nos hizo ineficaces, produjo solo maldición, la desobediencia produjo solo maldición. ¿Y cómo puede existir que alguien pueda llegar a semejante aplicación de llegar a creer que el pecado produce cosas buenas en la humanidad? El pecado lo único que va a producir por siempre y para siempre va a ser consecuencias malas. Por eso tenemos que meditar antes de cometer semejantes atrocidades. No nos conviene desobedecer a Dios porque aún hoy en día se pagan las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia más, perdón, la consecuencia más atroz y más terrible que llegó a existir en la desobediencia de Adán y Eva es que fueron destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, separados de Dios, y esa es la muerte espiritual, por cuantos todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria. ¿Por qué utilizo un término genérico? Sería bueno que nosotros analicemos el contexto de este Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que para la próxima clase lo vamos a seguir examinando. ¿Qué consecuencias graves trajo la caída del hombre? Pero como hemos podido ver hasta este momento, nada de qué tener que agradecerle a Adán. Hemos desmentido la falacia que dan los mormones de decir que la Biblia de Génesis es incompleto, porque es completo a cabalidad, a punto y coma para atestiguar y testificar la veracidad de la creación de Dios sobre el universo y los seres humanos. Tenemos todos los documentos oficiales en la Biblia para poder tener una conclusión en cuanto a la creencia de cómo Dios creó a los seres humanos y cómo se desarrollaron y la consecuencia del pecado, que no tiene nada de beneficios, más solamente cosas terribles, cosas terribles. Quiero terminar este estudio del día de hoy con Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga entonces del pecado? Muerte. ¿Fue bendecido Adán y Eva después de que pecaron? ¿Y por qué yo le tengo que agradecer, hermano? Nuestros hijos nos agradecen cuando papá y mamá se comportan bien. Cuando papá y mamá son humildes, son mansos, se tratan bien, hacen las cosas correctas, viven una vida justa, no se pelean, no se gritan, no se insultan, no hacen nada de mal. Nuestros hijos nos agradecen cuando hay eso.
Pero ¿qué hijo va a agradecer cuando el papá o la mamá hace lo que se le da la gana? Vive como quiere o tiene el carácter que quiere. ¿Qué hijo? Solamente alguien que está mal de la cabeza puede hacerlo. Los mormones sí que están mal de la cabeza para llegar a creer semejante horror así. Que trajo, que trajo beneficios la caída del ser humano. Eso es, eso, con ese cuento a otro mono. Oremos mucho, oremos mucho. Si usted tiene familiares, ore mucho, porque lo que acabamos de leer y vamos a terminarlo la otra semana, no es cosa simple, hermano. Esto es peligroso creer semejante barbaridad. Llegar a decir que Dios creó al hombre para que cayera y llegar a decir para que a través de eso tuviera un beneficio y para que sufriera en esta tierra. Eh, eso es bastante blasfemo, contrario a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Antes de la caída Dios le dijo, no, bendito vas a ser, bendito en todo, bendito vas a ser, bendito en todo, te va a ir bendito, Dios bendice antes de la caída. Después de la caída vienen las consecuencias terribles. Y lo más terrible es que Dios te separa de tu lado. Dios no soporta el pecado porque Dios es santo. ¿Y qué beneficios trajo entonces? Si hubiera traído beneficios la desobediencia, ¿para qué vino Jesús entonces? No más antes nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, la bendición es cuando aceptamos a Jesús. Eso es lo que tenemos que agradecer y eso es lo que tenemos que vivir. No es que tenemos que agradecerle a Adán, Dios santo. Hay que ser perversos y masoquistas para llegar a querer semejante cosa. Yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que evalúe su posición. Si usted tiene algún familiar, pídale que evalúe su posición. Que solo la Biblia tiene la veracidad. Este evento histórico está registrado en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Está más que completo, detallado, hermano, de una manera impresionante. Y no necesito otro libro para llegar a tener mayor luz de lo que ya está escrito acá. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude y que ayude a este tipo de personas que están embrujados, hermano.